Leímos hace un momento la porción de Génesis 28, del versículo 1 al 22, y la primera parte de este pasaje nos muestra un cuadro familiar. Así como lo oyes, no vemos en los primeros 11 versículos, sino una familia y situaciones que cotidianamente se dan en una familia, un padre, sus hijos, la madre de familia, y situaciones cotidianas que se pueden dar en cualquiera de nuestros hogares. Y la palabra tiene una infinidad de ejemplos, una infinidad de situaciones en que la vivencia diaria dentro del hogar da por resultado situaciones complicadas, da por resultado situaciones que pueden traer tristeza en medio del hogar en el que habitamos, ahí con nuestros hijos, con nuestra compañera, con nuestro compañero, y en cada una de las situaciones que estamos viviendo. Cuando vemos el cuadro familiar del papá Isaac, cuando vemos la situación de sus dos hijos, que si recuerdas bien, porción anterior a la palabra y en Génesis, desde su nacimiento están en continuo pleito entre ellos, de situaciones que se dan entre estos dos hermanos, Jacob y Esaú, y de cómo uno de ellos está buscando continuamente ser un hijo obediente, ser un hijo sumiso a la voluntad de su padre y a la voluntad de aquel que tiene autoridad en el hogar, y cómo el otro también de una forma sistemática podemos considerarle un hijo rebelde. Y tristemente hay que decirlo, situaciones como estas se dan en nuestros hogares, quizás no como para etiquetar, cosa que nunca debemos hacer en nuestros hogares a nuestros hijos y decir, este es el obediente y este otro es el rebelde. Todos en cierto momento nos sometemos y obedecemos, y todos en cierto momento somos rebeldes cuando no acatamos la voluntad de la autoridad que está puesta encima de nosotros. Pero yo quiero ir más allá de un cuadro familiar en lo terreno y ver el cuadro familiar en lo espiritual, donde Dios es nuestro Padre y donde tú y yo somos hermanos y hermanas, miembros de una misma familia a la cual hemos sido llamados por el poder, la gracia y el amor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos sentarnos a la misma mesa, compartir el amor que nuestro Padre nos da, tomar la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros y ciertamente también tomar nuestras decisiones. Y en muchas ocasiones ser hijos de obediencia, porque así también lo habla la Escritura, o hijos de desobediencia. Vemos a un Jacob queriendo el interés que tiene su padre en su bendición, que buscando ser obediente a los designios de su familia, recibe una palabra que en muchas ocasiones en este tiempo es una palabra que es rechazada por nuestros jóvenes. Isaac le indica a Jacob: no tomes, versículo 1, mujer de las hijas de Canaán. Porque el Señor le había indicado que había una promesa, que había una descendencia, que había un linaje del cual su pueblo habría de tomar mujer, y de la cual el Señor levantaría un gran pueblo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos que la palabra nos dice, confirmando lo que la Escritura nos enseña desde el Antiguo: no os unáis en yugo desigual con los gentiles, no tomes compañera de las hijas de Canaán, donde Jacob es el hijo obediente que dice: sí, padre, yo voy a ir a tomar mujer de donde tú me estás indicando que lo haga. Muchas veces somos hijos desobedientes y le decimos: no, Señor, no, papá, porque la palabra viene de Él, no de nuestros padres terrenales. Yo voy a tomar mujer de donde yo prefiera. Es más, y si veo que te molesta, con más ganas lo hago.
Y si vamos más adelante en el pasaje, eso es exactamente lo que está haciendo el otro hijo, Esaú. Y dice el verso 6: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram. Versículo 7: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Versículo 8: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán, ¿qué? Le parecían, ¿cómo? Mal. Le parecían mal a su padre. ¿Y qué hizo? Se fue y buscó de las hijas de Canaán mujer para él, además dice de las que ya tenía. Y esto lo tengo ahí para la reflexión de nuestros jóvenes en edad casadera. No es palabra de tu papá o de tu mamá en el hogar. Que yo espero, hermanos, padres de familia, que estén orientando a sus hijos e hijas en esta línea, conforme a la palabra. Pero dejar en el pensamiento de nuestros jóvenes que la ordenanza no es de nuestros padres terrenales, sino de nuestro Padre Celestial. Que hay que buscar de las hijas y de los hijos del pueblo de Dios para unirnos en un yugo. Lo dejamos ahí. Vemos a Jacob como hijo obediente, tomando camino a una tierra para él desconocida, a ir a buscar mujer para casarse, sabiendo que hay promesas para su abuelo de que habría de levantar en su descendencia una gran nación, tan grande que no podría ser contabilizada, tan grande que sería más extensa que las estrellas del cielo, tan enorme que sería como los granos de arena del mar. Y qué gran responsabilidad la que tiene Isaac, porque él es parte de esa promesa y se sabe parte de esa promesa. Y en obediencia va a ir a buscar compañera donde le ha sido indicado. Toma camino, versículos 10 y 11, y llega a cierto lugar. Va caminando, seguramente el sol, el viento, el mismo camino, el polvo, porque no había coches de lujo ni autobuses para ir de un lado a otro, había que caminar. Y llega un momento en que se cansa. Y así es el andar de la vida, a fin de cuentas. Tenemos momentos de cansancio, tenemos momentos que necesitamos tomar un respiro, un momento en el que podamos estar tranquilos y descansar. Y de aquí en adelante es donde quiero que nos enfoquemos en esta mañana y veamos en este hijo obediente cuáles son sus sueños, las promesas que de Dios hay para él y las respuestas que este hijo obediente tiene. La palabra nos indica que en ese lugar simplemente Jacob se durmió. Está bien, hay que descansar, pero no en el culto, y menos en la predicación. Hay que tomar tiempos de descanso en nuestra vida. Pero qué interesante es que la palabra nos indica ahí en el profeta Joel que la presencia del Espíritu Santo, que es una realidad, un sello de Dios sobre tu vida y la mía, nos llevaría a tener como pueblo de Dios sueños y visiones. Y que hay momentos en que es necesario soñar. Y soñar con expectativas grandes, con expectativas que nos lleven mucho más allá del punto, del lugar en que nos encontramos en este momento. Soñar como personas, soñar como familias, soñar como iglesia. Pero la invitación también es a que este sueño sea conforme o en línea, como lo decía hace un momento, con nuestro Dios. Te lo voy a explicar de otra manera. Vamos a ir al pasaje y veamos qué fue lo que soñó Jacob. Dice el verso 12: y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo:
Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Qué hermoso sueño. Yo no sé qué sueñas cuando estás dormido. A veces tenemos sueños bastante perturbadores, que nos despiertan intranquilos, que nos despiertan quizás sin recordar que soñamos, pero agitados. No sé si a lo mejor nada más a mí me pasa, pero hay ocasiones en que los sueños no son muy agradables para nosotros. Pero yo te invitaría a soñar despierto. ¿Sabes qué? No necesitamos estar dormidos para soñar, no necesitamos estar dormidos, al contrario, debemos de velar, debemos estar conscientes. No estamos hablando del sueño físico. El Señor nos invita a no estar dormidos espiritualmente, pero sí la invitación es a que soñemos en ese sentido. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es la meta delante de nosotros a la que hay que caminar? Y a veces tomamos momentos en que en ese descanso, en ese reposo, no dormidos, podemos imaginarnos más adelante en el tiempo. Yo creo que como padres de familia nuestro sueño es ver a nuestros hijos realizados, que lleguen a tener estudios, que lleguen a tener futuro, que lleguen a formar familias estables. Y no solamente es un sueño, como padres pues debemos estar orando continuamente por ello al Señor, pero también tenemos nuestros sueños personales. No sé, a lo mejor aquí hay alguien que esté pensando en cómo llegar a comprar una nueva casa, en cómo hacerse de una propiedad, en cómo tener un coche nuevo, en cómo crecer en el trabajo, en el negocio personal, en cómo seguir adelante haciendo que la familia crezca y sea una familia estable. Nuestros jóvenes también tienen sueños y se están preparando para el futuro. Y yo creo que hoy más que nunca pensamos mucho en el futuro. ¿Cómo va a ser nuestra vida más adelante? ¿Cómo llegará a ser nuestra vida, los jóvenes que están solteros y que no son padres, cuando los tengan? Cuando tengan a sus hijos y tomen esa responsabilidad. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de los sueños que tenemos como hijos de Dios? Y te hablo como un hijo obediente que el Señor espera ver en tu vida. Es que nuestros sueños son más horizontales que verticales. Un sueño horizontal es el que tenemos para extendernos nosotros mismos. Yo, mi familia, mis propiedades, el crecimiento de mi negocio, mi trabajo, hacia dónde puedo extenderme, pero siempre en el plano horizontal. Y yo veo en el sueño de Jacob un sueño que no es horizontal, sino es soñar hacia arriba. ¿Qué es lo que ve en su sueño Jacob? Él ve la gloria de Dios. Él mira el cielo. Él mira a los enviados de Dios, a los mensajeros de Dios, sus ángeles, subiendo y bajando del cielo a la tierra. Haciendo que, aunque la palabra ahí no lo explica, sabemos que la función de los ángeles es estar continuamente siendo los mensajeros de Dios y ejecutores de muchas de sus palabras. Y ahí están ellos trabajando para nuestro Padre Celestial. Y dice, Dios mismo, verso 3, estaba en lo alto de esa escalera y le habla a Jacob y le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Sabes que cuando empezamos a soñar de manera vertical, las promesas de Dios son las que se empiezan a derramar sobre nuestra vida? Y el resultado de ese sueño es el extendimiento horizontal. Cuando con nuestra propia fuerza o nuestro propio esfuerzo soñamos horizontalmente, pues tenemos que esforzarnos y no alcanzamos las metas y no logramos los propósitos y nos sentimos frustrados. Y lo que menos debería haber en el corazón del Hijo de Dios es frustración, porque no sabemos amados, no sabemos, me atrevo a decir esto, consentidos del Señor. Hace un momento decíamos en la oración de confesión, el Señor está ahí con los brazos abiertos y su
promesa es el perdón. Siempre nos va a dar el perdón a sus hijos. Siempre. Somos consentidos de Dios. Y yo no sé si tú te sientes así, un hijo amado, un hijo consentido, un hijo que papá está al pendiente de tu necesidad, al pendiente de lo que estás queriendo alcanzar, pero que nos deja que nos esforcemos por lograr aquello que nos proponemos en nuestro corazón. Y a veces ese esfuerzo no alcanza. Y cuando empezamos a esforzarnos por alcanzar lo que el Señor tiene en su corazón para nosotros, vemos cómo las bendiciones empiezan a caer de una manera más sencilla. Porque no es por mi esfuerzo, sino por el propósito de Dios en mi vida. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿dónde está Dios en tus sueños? No cuando estás dormido, sino cuando estás despierto y cuando ves tu futuro. ¿Estás pensando en ti, en tu familia, en tu casa, en tus bienes, en tus propiedades, en el futuro de tus hijos? ¿O estás viendo a Dios y su propósito para ti, para tu familia, para tu casa, para tus hijos, y esperando que esa bendición de Dios y su propósito caiga sobre ti? Porque si no estamos soñando verticalmente, hermanos, estamos equivocados. La palabra nos ha enseñado una y mil veces de distintas formas esto: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo demás vendrá por añadidura, o será añadido. Yo quiero la añadidura y sueño en la añadidura y no la alcanzo y me frustro porque estoy buscando la añadidura y no estoy buscando que me la va a dar el reino de Dios y su justicia. Pero cuando sueño de forma vertical y primero sueño en alcanzar el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo demás empieza a caer de los rayos sobre cada uno de nosotros. Ahí está el secreto del sueño vertical. ¿Dónde está Dios en tus sueños? ¿Dónde has puesto a Dios en tus sueños? ¿Estás pensando en el propósito de Dios para tu vida? Déjenme usar esta expresión: el sueño de Dios, su propósito para ti, se va a confirmar, se va a manifestar en las promesas que Dios tiene para ti. Y vemos a continuación esas promesas. Versículo 14 y versículo 15. ¿Los quieres leer conmigo? Porque estas no son promesas solamente para Jacob, son promesas para toda su descendencia, la descendencia de Abraham. Y nosotros somos descendencia de Abraham en la fe. Entonces estas promesas son para ti y para tus hijos y para tu casa. Lee conmigo versículos 14 y 15, por favor. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Ahí están las promesas de Dios para ti. Y sabes que yo te aseguro que en alguna de estas promesas, y que en conjunto son bendición para tu vida, están plasmados tus propios sueños. Pero que necesitamos empezar a ver en nuestro sueño vertical a Dios sobre todas las cosas, sus promesas, su palabra, su voluntad sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar, para empezar a ver cómo nuestras promesas cumplen nuestros sueños personales. Promesas dadas para cada uno de los hijos de Dios. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Somos parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Somos parte de esa multitud de hijos innumerables. Tú eres una de esas estrellas que Dios contó. Tú eres uno de esos granos de arena del mar que el Señor nos manifestó a Abraham. Y tú y tu casa forman parte de esta promesa. Son parte de esta promesa. Y te extenderás
hacia todos los rincones. Y este extendimiento no es solamente número en población, sino promesa de Dios de dar la bendición, el sostén, el mantenimiento, la bendición económica, todas las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Pero va más allá. El Señor no se limita en sus promesas y en sus bendiciones a las cuestiones físicas y materiales. Y nos da una bendición, una gran bendición espiritual al final de este verso 14, diciéndonos que y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Sí, en ti, como descendiente de Abraham, sí, en ti, como parte de la familia de Dios en el sacrificio de Cristo. Las familias de la tierra son benditas en ti. Es una promesa y una bendición espiritual tremenda. Tú y yo somos llamados a hacer bendición, pero no por esfuerzo, sino por bendición de Dios para ti. Y la satisfacción de ser bendición para otro es bendición para nuestras vidas. No sé, ahí donde tú trabajas, en tu propia casa, con tus vecinos, tus familiares que necesitan ser bendecidos por Dios, y que tú eres instrumento, porque en ti serán bendecidas familias. Toma esa bendición de Dios sobre tu vida, hazla tuya. Vive la satisfacción de ser un instrumento útil en las manos de Dios, porque es parte del propósito, es parte del sueño de Dios sobre ti y sobre tu casa. Hijo de obediencia. He aquí, dice el Señor, yo estoy contigo. La próxima vez que te sientas solito, que te sientas solita, recuerda la promesa de Dios. Ahí está contigo. No estamos solos. Y el Señor lo dijo: no os dejaré solos. Yo no sé tú, pero yo le creo al Señor. Puedo estar sin nadie a mi alrededor, ya como dice la palabra, y aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor te recogerá, porque Él ha prometido estar conmigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Hacia dónde te va a llevar el Señor? Yo no lo sé, y seguramente tú tampoco lo sabes, porque el propósito de Dios se va cumpliendo en el día a día y surgen circunstancias y hay cambios. Pero a donde quiera que el Señor nos lleve, en su propósito y en su plan para su Hijo obediente, es su promesa. Él nos llevará y nos guardará. Y dice: te traeré de regreso. Y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando el propósito de Dios se cumple totalmente en nuestra vida, es tiempo de que el Señor nos llegue a su presencia. Ya se acabó, Señor, mi labor aquí, pues mejor que nosotros lo sabe Él. Y cuando eso sucede, el Señor simplemente va a decir: bueno, hay que regresar nuevamente a la casa de nuestro Padre. Él nos va a recoger. Pero mientras no se cumple ese propósito, las promesas de Dios están aquí, en tu vida diaria, en tu día a día, en cada una de las acciones, en cada uno de los esfuerzos que haces por alcanzar tus propios sueños, y que pueden ser realidades plenas cuando estamos viviendo para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahí están las promesas, tuyas y mías. Y si nos sentimos frustrados, agotados, que ya no podemos más, hay que volver a ver estas promesas. Y no podemos sino decirles: gracias, Señor, gracias, papá, porque tú estás ahí, porque tú eres el que me fortalece, porque tú me das aliento, porque me levantas y me caigo, porque yo sé que estás conmigo todos los días y me llevas y me traes de regreso y no me vas a dejar hasta que se cumpla tu propósito. Y cuando se cumpla, pues no solamente no me vas a dejar, sino que voy a estar contigo por toda la eternidad. Amén. ¿Qué genera? Aquí es donde quiero que nos enfoquemos aún más. ¿Qué genera en un hijo de obediencia el soñar verticalmente en lo que Dios tiene para nosotros?
y pensar profundamente en las promesas que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros, pues debe generar respuestas. Ahora, ¿cómo es nuestra respuesta? Verso 16 inicia este versículo diciéndonos que Jacob despertó. A veces es necesario que el Señor nos dé un empujoncito para que dejemos de soñar y volvemos a la realidad. Incluso la misma palabra nos habla como pueblo, como iglesia, y nos dice: levántate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te nombrará Cristo. Y nos invita a que velemos en oración para que no caigamos en tentación. Hay que estar despiertos. Hay que estar despiertos. Y cuando llegamos a la realidad de nuestra vida, a las situaciones cotidianas, a los problemas, a la inseguridad, a los temores de la sociedad en la que vivimos, estamos viendo una realidad. Pero esa realidad tiene que estar permeada, tiene que estar cubierta por el sueño de alcanzar el propósito de Dios y por las promesas de Dios sobre tu vida. Si te enfocas solamente en la realidad de tu vida cotidiana y no lo ves a través del propósito divino y de las promesas de Dios, la vida va a ser muy difícil de llevar. ¿Sabes quiénes la llevan así? Los que no confían en Dios, los que están desesperados, los que no encuentran consuelo porque el Señor no está en sus vidas, porque no han conocido del amor de Dios y de su propósito eterno para sus vidas. Y entonces se van a dar respuestas de cada uno de nosotros. La primera de ellas es el reconocimiento de la presencia de Dios. Y ya este reconocimiento es una respuesta que va a causar muchas acciones en nuestras vidas. Jacob despierta, regresa a la realidad de ese sueño que tiene y dice: ciertamente Jehová está en este lugar. Y aunque Jacob hablaba de un territorio, de una área de terreno en la que él llegó y descansó y durmió y soñó, para ti y para mí, como hijos de Dios, nuestra realidad espiritual nos indica que en este lugar es donde está Dios, que en mi vida está el Señor, que su Espíritu Santo está en mi interior, que me habla continuamente, que me recuerda las palabras de mi Señor y Salvador, que está día a día hablando a nuestra vida, indicándonos propósito, indicándonos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y si no reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, pues entonces estamos soñando equivocadamente. Porque ¿qué fue lo primero que Jacob vio? El cielo, la presencia de Dios, Dios hablándole. Y esto no es un sueño solamente, es una realidad espiritual en nuestras vidas. Dios está ahí, su gloria está en tu vida y te está hablando continuamente. Necesitamos reconocer. La primera respuesta del creyente es: el Señor está aquí, no en un lugar formado por paredes, sino aquí en mi vida, en mi ser, en este ser humano transformado por el Evangelio de Jesucristo. Más adelante en la palabra vemos que ciertamente en Jacob la presencia de Dios le impone. Y la palabra nos habla de un temor, palabras expresadas diciendo: cuán terrible es este lugar. La presencia de Dios impone, sí. ¿Cuántas veces hemos visto en los templos: el Señor está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra? Son palabras de la Escritura. Pero hay que trasladar estas palabras a nuestra realidad espiritual. El Señor está en su santo templo. ¿Dónde está el templo de nuestro Dios? En cada uno de nosotros. Somos templo de su Espíritu. Y esta conciencia nos lleva a respuestas delante de nuestro Dios. La segunda de las respuestas de Jacob la vemos
ahí en el versículo 18. Después de reconocer que Dios está ahí, después de reconocer que ese lugar es casa de Dios, porque la presencia de Dios está ahí, dice el verso 18: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. ¿Y qué más? Derramó aceite encima de ella. Aquí para entender la escritura tenemos que recordar que las costumbres antiguas sobre actos de libación, es decir, de este derramamiento de aceite, muchas veces también se hacía con agua, sobre una roca, sobre un lugar, sobre un utensilio, sobre una persona, declaraban un acto de consagración, un acto de entrega a Dios. Y aquí lo que Jacob está haciendo es decir, este lugar, este terreno donde yo he visto a Dios y reconozco su presencia es casa de Dios, voy a dedicarla a Él. Y derrama aceite sobre esa roca en la que durmió. En nuestra realidad espiritual, si nosotros somos templo del Espíritu Santo y la presencia de Dios está en este lugar, ¿qué es lo que debemos consagrar al Señor? Nuestra vida, nuestro quehacer, nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro respirar. Lo que soy, Señor, lo que has hecho de mí, la transformación que has hecho en mi vida, todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Y quizás no necesito una libación de aceite como se acostumbraba en la antigüedad, y sin embargo los hijos de Dios que hemos sido bautizados, el acto del bautizo, del derramamiento de agua, es un acto de consagración. Nos reconocemos en ese acto o como hijos del pacto cuando no hay todavía la conciencia del niño, o como creyentes en Jesucristo. Y no es otra cosa que un acto de consagración de la vida del Señor por lo que Él está haciendo o ha prometido en nuestras vidas. A continuación viene una respuesta de Jacob, verso 20, y vamos a terminar precisamente con este voto. La consagración va acompañada de un compromiso. Y el compromiso, hermano, yo te invito a que tú lo declares, se lo digas al Señor, forma privada si quieres, pero siempre debemos responderle a Dios y decirle: Señor, yo me comprometo contigo a. Y luego dile al Señor que te lo recuerde, porque cómo somos buenos para que se nos olvide lo que le prometemos al Señor, ¿verdad? También la palabra nos habla de ello. Cuando le hagas promesas al Señor, no tardes en cumplirlas. ¿Por qué? Porque el Señor no se agrada de los que prometen y no cumplen. Si bien la palabra dice que es mejor que no prometamos, y no que prometamos y no cumplamos, no, yo te invito a que seas valiente, un hijo obediente y valiente. Señor, yo me comprometo contigo, recuérdame lo que te estoy prometiendo, recuérdame mi compromiso contigo, Señor. Y le dice Jacob a nuestro Dios: si fuere Dios conmigo, verso 20, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. ¿Qué dice? Ya lo dijo, hermano. Es que es parte de nuestros compromisos con el Señor. Y fíjate bien las expresiones, porque seguramente son expresiones de nuestro sueño, de nuestra esperanza de bendición, de nuestro confiar en las promesas del Señor. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y le ponemos una palomita: el Señor ya dijo, lo va a cumplir, va conmigo y me va a llevar de vuelta a casa de mi Padre. Bueno, Señor, pero si también me das el pan para comer y el vestido para vestir, ¿por qué os afanáis?, dice el Señor.
Si yo le doy de comer a las aves y visto a las flores, ¿qué no haré contigo? Y le ponemos otra palomita, ¿verdad? Porque la promesa del Señor se cumple. El pan está en la mesa y el vestido en el closet. Y si no, bueno, lo ponemos en cualquier cajoncito, aunque sea de tomates. Pero la promesa de Dios es una realidad. Y seguimos con la lista. Y si volviera en paz a casa de mi padre, ¿hasta dónde vas tú? Yo voy a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque esa también es promesa que está asegurada en la sangre derramada en la cruz y en el sello del Espíritu Santo puesto en mi vida y en la tuya. Voy a la casa de mi padre. Otra palomita. Entonces dice, esta piedra, versículo 22, que he puesto por señal será casa de Dios. La piedra sobre la cual se derramó el aceite y fue consagrada. Aquí no hay piedras, hermanos. Aquí son tu vida y la mía consagrada delante del Señor. Aquí es una respuesta delante de Dios por su amor, su gracia, su perdón y todas sus bendiciones. Señor, tú ya lo hiciste todo. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Decirte que esta, mi vida, es tu casa. Y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? Ya no lo queremos decir. ¿Qué dice la palabra, hermano? El diezmo apartaré para ti. Cuando estaba meditando en este pasaje, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Jacob, en una época patriarcal, donde no hay lugares de adoración, donde incluso el sacerdocio es, si no nulo, escasísimo, le dice a Dios, y de todo lo que me digas el diezmo apartaré para ti? ¿A dónde lo va a llevar? ¿A qué alfolí lo va a entregar? Pero ¿sabes qué? En la mente de Jacob no estaba el uso de ese diezmo. Él no estaba preocupado de quién lo iba a administrar, ni cómo se iba a usar, ni si se iba a usar correctamente, ni si era para una iglesia, para un templo. No estaba preocupado por eso. Porque la respuesta de Jacob como hijo obediente no está puesta en su mente, sino en su corazón. De todo lo que me dieres, Señor, yo voy a apartar lo que a ti te pertenece, aunque en la época en la que yo vivo, podría decir Jacob, no hay alfolí donde llevarlo. Pero ¿sabes qué? Nuestra realidad es diferente. Si bien, decía al principio, tenemos sueños personales y familiares, también como iglesia tenemos sueños. Como presbiterio tenemos sueños. Como iglesia nacional tenemos sueños. Que puestos en el propósito de Dios queremos alcanzar. Y el sostenimiento de esta tu iglesia y hacia arriba, en los diferentes rangos de nuestra iglesia nacional, es a través de nuestros diezmos. La forma bíblica en la que Dios nos ha indicado cómo como pueblo de Dios sostenemos su obra en medio de nosotros. Y de todo lo que me dieres, Señor, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, bendiciones que yo reciba, salarios que me paguen, deudas que me lleguen, la venta de mi coche que haga, la venta de mi... Son bendiciones de Dios, de todo lo que tú me dieres. A menos que no reconozcamos que el Señor es el que da. La palabra nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. Tú recibes una bendición y una dádiva, viene de Dios. Y la respuesta de nuestro corazón, no de nuestro pensamiento, debe ser: y todo lo que tú me dieres y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Por muchos años, a nivel de presbiterio, hemos no discutido, pero sí platicado, a veces un poquito fuerte, sobre cómo hacer que las iglesias entreguen de una forma fiel sus diezmos. Y esto a veces ha sido muy complicado, porque decimos, bueno, es que de las finanzas de la iglesia, pues hay que pagar luz, hay que pagar pastor, hay que pagar agua, hay que pagar teléfono, hay que pagar reparaciones, pintura, tantas cosas, necesidades.
Y allí nos daba como testimonio el pastor y el representante de la casa de Dios que sus finanzas no son sanas, que a veces no se completan. Pero nos decían, una cosa que hemos decidido como iglesia es que el mismo día que las ofrendas y los diezmos se recogen, ese mismo día se aparta la 10ª parte antes de que toquen la caja donde se guarda el dinero. Y al siguiente día por la mañana el diezmo está depositado en la cuenta de tesorería. Antes de ver cuentas, antes de ver recibos, antes de ver qué se va a pagar, ya se separó. Y han visto cómo sus finanzas van siendo sanadas. Y esto es bíblico, hermanos. Malaquías, y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Prueba a Dios. Prueba a Dios. Sueña en Él. Dios tiene un propósito para tu vida, para tu casa, para tu familia. Pero sueña en Él para alcanzar. Sueña en Él para no frustrarte. No es por tu fuerza, es porque las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Dios no miente, sus promesas son fieles cada día en nuestras vidas. Pero el Señor está esperando ver nuestras respuestas. Señor, tú eres mi Dios. Este cuerpo y esta vida que me has dado es tu casa consagrada a ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Póngase de pie y oremos. Gracias te damos, Padre. Tu palabra, Señor, siempre es bendición para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que podemos tener grandes sueños, que podemos tener grandes esperanzas, pero que la realidad, la realización de ellas están puestas, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu propósito eterno para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú estás ahí, que tu promesa es que nos vas a llevar y a traer, que nos vas a extender, que nos vas a multiplicar, que tú, Señor, estás ahí en cada situación, aún en las circunstancias más adversas, aún en nuestros temores más profundos, tú estás ahí, Señor. Cada día, cada momento, Señor, tu presencia es real en nuestras vidas. Y no podemos sino decirte gracias, papá. Gracias porque tú estás para bendecirnos, Señor. Nuestra respuesta, Señor, es reconocimiento de tu gloria, reconocimiento de tu presencia, de tu gracia, Señor, cotidiana sobre cada uno de nosotros, de tu perdón, Señor, que es real en nuestras vidas. Nuestra respuesta, Señor, es reconocer de nuestras vidas y saber, Señor, que somos templo de tu Espíritu. Tu presencia mora en nosotros, Señor, y que con nuestra vida, con nuestro hacer, debemos glorificarte. Nuestra respuesta, Señor, está en el compromiso. Queremos ser bendición para otras familias. Pero también, Señor, nuestro compromiso va más allá. Y sabemos, Padre, que de tu bendición en nuestras vidas, tú, Señor, das bendición a nuestras iglesias, en el compromiso que tenemos en obediencia de apartar la 10ª parte para ti. Señor, que todo esto que tu palabra nos enseña, no, Señor, se quede en nuestro pensamiento humano, sino, Señor, que vaya a nuestro corazón. Y que ahí, Señor, haga la obra para la cual tú has enviado tu palabra, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Bendice tu iglesia, Padre. Bendice, Señor, abundantemente a tu hijo y a tu hija obediente. Aquellos, Señor, que con corazón sincero y reconocimiento de nuestras faltas queremos buscar tu dirección, tu rostro, tu bendición en nuestras vidas. La gloria sea dada a ti, Señor, a nuestro Salvador Jesucristo y a la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.